This has been a glorious session of Esta ha conference. sido una gloriosa sesión de la conferencia y expresamos gracias al coro del tabernáculo por la hermosa música que ha interpretado esta mañana y a todos los oradores. Ahora tendré el placer de dirigirme a ustedes y tras mis palabras el coro concluirá esta sesión entonando el himno Ya rompe el alba. El elder Daniel L. Johnson, de los 70, ofrecerá la última oración. La última sesión de esta conferencia comenzará a las 2 de la tarde. Mis queridos hermanos y hermanas, me siento humilde al ponerme de pie ante ustedes esta mañana. Solicito su fe y oraciones en mi favor al hablar acerca de lo que he estado pensando y lo que he tenido la impresión de compartir con ustedes. Comienzo por mencionar uno de los aspectos más inevitables de nuestra vida aquí en la tierra y me refiero a los cambios. En algún momento, todos hemos escuchado de una u otra forma el familiar dicho, nada es tan constante como los cambios. A lo largo de nuestra vida debemos tratar con cambios. Algunos son bienvenidos, otros no. Hay cambios en la vida que son repentinos, como la muerte de un ser querido, una enfermedad inesperada, la pérdida de bienes que atesoramos, pero la mayoría de los cambios se producen lenta y sutilmente. En esta conferencia se cumplen 45 años desde que me llamaron al quórum de los 12 apóstoles. Como miembro joven de los 12, admiraba a 14 hombres excepcionales que tenían más tiempo que yo en el quórum y la primera presidencia. Uno a uno, cada uno de esos hombres ha regresado a casa. Cuando el presidente Hinckley falleció hace 8 meses, me di cuenta de que yo era el apóstol más antiguo. Los cambios producidos durante 45 años, que surgieron de a poco, ahora parecen monumentales. La semana que viene, la hermana Monson y yo celebraremos nuestro aniversario número 60. Al mirar hacia atrás a nuestros comienzos, reconozco cuánto cambiaron nuestras vidas desde entonces. Nuestros queridos padres que estaban a nuestro lado cuando comenzamos nuestra jornada juntos han fallecido. Nuestros 3 hijos, que llenaron nuestra vida por completo por muchos años, han crecido y tienen su propia familia. La mayoría de nuestros nietos son grandes y ahora tenemos 4 bisnietos. Día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, pasamos de donde nos encontrábamos a donde estamos ahora. De hecho, nuestra vida pasa por modificaciones y cambios similares. La diferencia entre los cambios de mi vida y la de ustedes son solo los detalles. El tiempo nunca se detiene. Debe marchar hacia adelante a un ritmo constante y con la marcha vienen los cambios. Esta es la única oportunidad que tenemos de vivir la vida terrenal aquí y ahora. Cuanto más vivimos, más nos damos cuenta de lo breve que es. Las oportunidades llegan y luego pasan. Creo que de las grandes lecciones que debemos aprender en nuestra breve jornada en la tierra, se encuentran las lecciones que nos ayudan a distinguir entre lo que es importante y lo que no lo es. Les ruego que no dejen pasar lo que es más importante al planear para ese futuro ilusorio e inexistente, cuando tendrán tiempo para hacer todo lo que quieran hacer. En lugar de ello, encuentren gozo en la jornada ahora. Yo soy lo que mi esposa llama un fanático del espectáculo. Me encantan los musicales. Uno de mis favoritos lo escribió la compositora estadounidense Meredith Willson y se llama El hombre de la música. En ella el profesor Harold Hill, uno de los personajes principales de la obra, da una advertencia que comparto con ustedes. Él dice, si acumulan suficientes mañanas, encontrarán que han coleccionado muchos ayeres vacíos. Mis hermanos y hermanas, no recordaremos el mañana si no hacemos algo hoy.
He compartido antes un ejemplo de esta filosofía y creo que merece la pena repetirlo. Hace muchos años, Arthur Gordon escribió en una revista nacional: cuando yo tenía más o menos 13 años y mi hermano 10, papá prometió llevarnos al circo, pero al mediodía sonó el teléfono. Un asunto urgente requería su atención. Nos preparamos para la desilusión, pero luego lo oímos decir en el teléfono: no, no estaré allí. Eso tendrá que esperar. Cuando volvió a la mesa, mamá sonrió y dijo: tú sabes que el circo siempre regresa, ¿no? Lo sé, dijo papá, pero la niñez no. Si tienen hijos que han crecido y se han ido, con toda seguridad, en ocasiones han tenido sentimientos de pérdida y han reconocido que no apreciaron ese tiempo de la vida todo lo que deberían haberlo hecho. Desde luego, no se puede retroceder, solo ir hacia adelante. En lugar de lamentarnos del pasado, deberíamos aprovechar al máximo el hoy, el aquí y el ahora, haciendo todo lo posible por crear recuerdos placenteros para el futuro. Si todavía están criando a los hijos, tengan en cuenta que las manchas de los dedos que aparecen casi todos los días en una superficie recién limpiada, los juguetes desparramados en casa, las pilas y pilas de ropa para lavar, desaparecerán muy rápido. Y para su sorpresa, los extrañarán profundamente. Las tensiones vienen a nuestra vida no importa cuáles sean las circunstancias. Debemos sobrellevarlas lo mejor que podamos, pero no debemos permitir que se interpongan entre lo que es más importante. Y lo que es más importante, casi siempre, se relaciona con las personas que están a nuestro alrededor. Con frecuencia suponemos que ellos deben saber cuánto los queremos, pero nunca debemos suponerlo. Debemos hacérselo saber. William Shakespeare escribió: quienes no demuestran su amor no aman. Nunca nos lamentaremos por las palabras de bondad que digamos, ni el afecto que demostremos. Más bien, nos lamentaremos si omitimos eso en nuestra interacción con los que más nos importan. Envíen esa nota a un amigo que han descuidado. Abracen a su hijo. Abracen a sus padres. Digan: te quiero con más frecuencia. Siempre den las gracias. Nunca dejen que la necesidad de resolver un problema sea más importante que una persona a quien amar. Los amigos se mudan. Los hijos crecen. Las personas que amamos fallecen. Es tan fácil dar las cosas por sentado, hasta el día en que se van de nuestra vida y nos quedamos con los sentimientos de ¿qué hubiera pasado si? O si solo yo hubiera... La autora Harriet Stowe dijo: las lágrimas amargas que se derraman sobre la tumba se deben a las palabras que no se dijeron y lo que no se hizo. En los años 60, durante la guerra de Vietnam, un miembro de la iglesia, J. Hess, aviador, fue derribado en el norte de Vietnam. Durante 2 años, su familia no tenía idea si estaba vivo o muerto. Sus captores en Hanoi finalmente le permitieron escribir a casa, pero debería limitar su mensaje a 25 palabras. ¿Qué diríamos ustedes y yo a nuestra familia si estuviésemos en la misma situación, el no haberla visto por más de 2 años y sin saber si la veríamos otra vez? Con el deseo de enviar algo que su familia reconociera que provenía de él y también de darles consejo valioso, el hermano Hess escribió: estas cosas son importantes: el matrimonio en el templo, la misión, la universidad. Sigan adelante, establezcan metas, escriban historia, tómense fotos 2 veces al año.
Disfrutemos de la vida al vivirla. Encontremos gozo en la jornada y compartamos nuestro amor con los amigos y la familia. Algún día, cada uno de nosotros se quedará sin mañanas. En el libro de Juan, en el Nuevo Testamento, capítulo 13, versículo 34, el Salvador nos amonesta: que os améis unos a otros como yo os he amado. Tal vez algunos estén familiarizados con la novela clásica de Thornton Wilder, titulada Nuestra ciudad. Probablemente las hermanas la conozcan. Si es así, recordarán la ciudad de Grover's Corners, donde el relato se lleva a cabo. En la obra, Emily Webb muere al dar a luz, y nos enteramos de la angustiosa soledad de su joven esposo George, quien se quedaba con un hijo de 4 años. Emily no desea descansar en paz, quiere volver a sentir las alegrías de la vida, y se le concede el privilegio de volver a la tierra y revivir su cumpleaños número 12. Al principio es emocionante ser joven de nuevo, pero muy pronto se esfuma esa alegría. El día ya no es divertido, ahora que Emily sabe lo que le aguarda en el futuro. Siente un dolor insoportable cuando se da cuenta de que había estado totalmente ajena al significado y a la maravilla de la vida mientras vivía. Antes de volver a su última morada, Emily se lamenta. ¿Son conscientes los seres humanos de la vida mientras aún la viven en todos y en cada uno de los minutos? El que nos demos cuenta de lo que es más importante en la vida va de la mano con la gratitud que sentimos por nuestras bendiciones. Un conocido autor dijo: tanto la abundancia como la carencia de ella existen simultáneamente en nuestra vida como realidades paralelas. Siempre debemos decidir cuál jardín secreto cuidaremos. Cuando decidimos pasar por alto lo que nos falta en la vida y en cambio sentimos gratitud por la abundancia que tenemos: amor, salud, familia, amigos, trabajo, los gozos de la naturaleza y las empresas personales que nos dan felicidad, ese terreno baldío de la ilusión desaparece y experimentamos el cielo en la tierra. En Doctrina y Convenios, sección 88, versículo 33, se nos dice: porque ¿en qué se beneficia el hombre a quien se le confiere un don si no lo recibe? He aquí, ni se regocija con lo que le es dado, ni se regocija en aquel que le dio la dádiva. Horacio, el antiguo filósofo romano, amonestó: toma con mano agradecida cada hora con la que Dios te haya bendecido, y no pospongas tus alegrías año tras año, para que en cualquier lugar en el que hayas estado puedas decir que felizmente has vivido. Hace muchos años me conmovió la historia de Borghild Dahl, que nació en Minnesota en 1890 de padres noruegos y que desde temprana edad sufrió serios problemas de la vista. Ella tenía un enorme deseo de participar de la vida cotidiana a pesar de ese impedimento. Y con tenaz determinación, logró el éxito en casi toda tarea que emprendió. En contra de los consejos de los maestros, que pensaban que el impedimento era sumamente grande, asistió a la Universidad de Minnesota, donde recibió una licenciatura. Más tarde estudió en la Universidad Columbia y en la Universidad de Oslo. Finalmente llegó a ser directora de 8 escuelas en el oeste de Minnesota y Dakota del Norte. Fue autora de 17 libros y en uno de ellos escribió lo siguiente: solo tenía un ojo y estaba cubierto de cicatrices tan profundas que toda mi visión se limitaba a una pequeña abertura en el ojo izquierdo. Solamente podía ver un libro si lo sostenía cerca de mi rostro
y si esforzaba el ojo lo más posible hacia el lado izquierdo. Milagrosamente, en 1943, cuando tenía más de 50 años, se creó un procedimiento revolucionario que por fin le devolvió gran parte de la vista que por tanto tiempo no había tenido. Ante ella se abrió un mundo nuevo y fascinante. Ahora sentía enorme placer en las cosas pequeñas que la mayoría de nosotros pasamos por alto, como ver un pájaro volar, notar la luz que se reflejaba en las burbujas del detergente para la vajilla, u observar las fases de la luna cada noche. Terminó uno de sus libros con estas palabras: Querido Padre Celestial, te doy gracias. Te doy gracias. Borghild Doll, tanto antes como después de recuperar la vista, se sintió llena de gratitud por sus bendiciones. En 1982, 2 años antes de que muriera a los 92 años, se publicó su último libro, titulado Feliz toda mi vida. Su actitud de agradecimiento le permitió apreciar sus bendiciones y vivir una vida plena y abundante a pesar de sus dificultades. En 1 Tesalonicenses, en el Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 18, el apóstol Pablo nos dice: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios». Recuerden conmigo el relato de los 10 leprosos. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: «Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros». Cuando él los vio, les dijo: «Id, mostraos a los sacerdotes». Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? En una revelación dada por conducto del profeta José Smith, el Señor dijo: «Y en nada ofende el hombre a Dios, ni contra ninguno está encendida su ira, sino contra aquellos que no confiesan su mano en todas las cosas». Ruego que nos encontremos entre aquellos que den las gracias a nuestro Padre Celestial. Si la ingratitud está entre los pecados más graves, entonces la gratitud toma su lugar entre las más nobles de las virtudes. Pese a los cambios que vengan en la vida y con gratitud en nuestro corazón, ruego que en todo lo posible llenemos nuestros días con aquello que tiene más importancia. Ruego que valoremos a nuestros seres queridos y les expresemos nuestro amor tanto en palabra como en hechos. Para finalizar, les suplico que todos reflejemos gratitud por nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Su glorioso Evangelio brinda las respuestas a los interrogantes más grandes de la vida. ¿De dónde vinimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde va mi espíritu al morir? Él nos enseñó a orar. Él nos enseñó a servir. Él nos enseñó a vivir. Su vida es un legado de amor. Sanó al enfermo, alentó al afligido, salvó al pecador. Llegó la hora cuando estuvo solo. Algunos apóstoles dudaron y uno lo entregó. Los soldados romanos le atravesaron el costado. La chusma le quitó la vida. Desde el monte de la calavera aún se oyen sus caritativas palabras: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Previamente, tal vez al percibir la culminación de su misión terrenal, se lamentó:
Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No hay lugar en el mesón fue singular y la primera expresión de rechazo que Él recibió. No obstante, Él nos invita a ustedes y a mí a recibirlo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Quién era este varón de dolores experimentado en quebranto? ¿Quién es el Rey de gloria, este Señor de los ejércitos? Él es nuestro Maestro, Él es nuestro Salvador, es el Hijo de Dios, el autor de nuestra salvación. Él nos llama, sígueme. Él manda, ve y haz tú lo mismo. Él suplica, guarda mis mandamientos. Sigámosle, emulemos su ejemplo, obedezcamos su palabra y al hacerlo, le brindaremos el divino don de la gratitud. Hermanos y hermanas, mi sincera oración es que nos adaptemos a los cambios que haya en nuestra vida, que nos demos cuenta de lo que es más importante, que siempre expresemos nuestra gratitud y de ese modo encontremos gozo en la jornada. En el nombre de Jesucristo. Amén.